El artículo 353 del nuevo Código establece expresamente, a diferencia de lo previsto para la quiebra, que la apertura del concurso del obligado al pago no hace caducar el plazo sin perjuicio del derecho del acreedor a verificar su crédito y a todas las consecuencias previstas en la legislación concursal. Y esto es porque es un caso muy trascendente, porque nos cambia la posibilidad del reclamo y está cambiando el sistema realmente del 572, que preveía la caducidad de todos los plazos, a este nuevo 353, donde aparta al tema del concurso para poder aplicar el plazo de caducidad, y específicamente dice que no hace caducar los plazos. Y aparece aquí la necesidad de la adecuación indefectible. Otro tema distinto y que va a tener que adecuarse es la oponibilidad del boleto de compraventa. El artículo 1171 del nuevo Código contiene una solución similar a la del artículo 146, segundo párrafo de la Ley de Concursos y Quiebras, con la diferencia de que exige expresamente que el boleto tenga fecha cierta, lo que no pide el texto actual, pero sí venía solicitando la jurisprudencia predominante. Con respecto a los contratos a término, el actual 153 de la Ley de Concursos y Quiebras dispone el derecho a la verificación de la diferencia en la quiebra a la fecha de la sentencia, y que si la diferencia es a favor del fallido, se difiera el cómputo para el momento del vencimiento del plazo fijado. El artículo 1429 del nuevo Código dispone que si el contrato es celebrado en una bolsa o mercado de comercio de valores o de productos autorizados y bajo control estatal, las normas dictadas por dicho organismo pueden prever el modo de liquidación ante eventos como el concurso o como la quiebra de una de las partes. En tal caso, la solución reglamentaria es distinta a la de la ley actual. Los efectos de la quiebra sobre la persona jurídica. El artículo 163, inciso E del nuevo Código dispone que la persona jurídica se disuelve por, inciso E, la declaración de quiebra. La disolución queda sin efecto si la quiebra concluye por avenimiento o se dispone la conversión del trámite en concurso preventivo, o si la ley especial prevé un régimen distinto. Similar solución adopta el artículo 94, inciso 6 de la Ley General de Sociedades, que ya lo habíamos visto. Resolución de contratos por quiebra. El artículo 1494, inciso C, establece que el contrato de agencia se resuelve por quiebra firme de cualquiera de las partes, en solución a la que remite al artículo 1509 para el contrato de concesión y al artículo 1511 para los contratos de distribución. Tal solución concorde con el artículo 147 de la Ley de Concursos y Quiebras, desatiende la hipótesis de la continuación de la empresa, donde es posible que se autorice el mantenimiento de los contratos en curso de ejecución en concordancia con los artículos 190, inciso 5 y 191, inciso 6 de la Ley de Concursos y Quiebras. No obstante, pensamos que la continuación de la empresa en caso de quiebra es una excepción no prevista por el texto unificado y como tal va a seguir operando cuando sobre todo consideramos que no está firme una quiebra en la situación de este tipo de contratos, pero es algo que está en colisión en este momento. Descuentos por pagos anticipados. El artículo 872 del nuevo Código dice que el pago anterior al vencimiento del plazo no da derecho a exigir descuentos. Si bien la solución del artículo 128 de la Ley 24.522 dice que deben
deducirse los intereses legales por el lapso que anticipa su pago. Entendemos que, si bien no hay una contradicción, ya que la primera solución se aplicará a las relaciones inbonis, cesación de pagos, y la segunda a los casos de insolvencia o quiebra. Renunciabilidad del crédito laboral. El artículo 2575 del nuevo Código, en su último párrafo, establece que el privilegio del crédito laboral no es renunciable, es impostergable. Si bien el artículo 43 de la ley concursal, en su 10º párrafo, dice que el privilegio que proviene de la relación laboral es renunciable. Y entendemos que la primera norma no modifica la segunda, ya que va a regir en situaciones distintas, como va a ser para la quiebra o para el concurso preventivo. La prescripción de las obligaciones tributarias. El artículo 2560 del nuevo Código establece el plazo genérico de prescripción. El plazo de prescripción es de 5 años, excepto que esté previsto uno diferente. La mención sobre una posible excepción ha abierto una polémica con relación al plazo de 10 años que establecen algunos códigos fiscales provinciales para las obligaciones tributarias. Si bien la Corte Suprema de Justicia en el presente Filcrosa estableció la vigencia del Código Civil en la materia, la excepción ahora contenida reavivará, creemos, esta polémica. Por nuestra parte, entendemos que el criterio lo debemos tomar del Código de Fondo, y las excepciones a que se refiere el artículo 2560 deberán ser analizadas con un criterio restrictivo. Los fundamentos del proyecto de este nuevo Código Civil y Comercial han dejado al margen la modificación de la 24522, pero es necesaria, entendemos, una adecuación pronta. De hecho, en el mes de septiembre hubo un congreso en la ciudad de Córdoba donde se debatió sobre la necesidad de una propuesta de reforma legislativa rápidamente a la ley de concursos y quiebras, tratando de receptar estas modificaciones. Y bueno, con respecto a concursos y quiebras, me parece que he mencionado los puntos que, a mi entender, son los más significativos. Con respecto a las leyes a los contratos, nosotros tenemos receptados, por ejemplo, en el código, en el cuerpo principal del código, los contratos de comercialización. Y entendemos por contratos de comercialización a los contratos de agencia, de concesión, de franquicia y de distribución. Y era una incorporación esperada y una de las novedades que ha sido celebrada por parte de la doctrina. No fue el primer intento que tuvimos de consagración legal, ya que hubo varios proyectos para poder normatizar estos contratos. El proyecto del 93, el proyecto de reforma del 98, los regulaba como contratos nominados. En la parte de fundamentación del nuevo código se aclara que para la regulación de estos contratos se siguió el proyecto de modificación del Código Civil del año 98, con algunas modificaciones para adaptarlos a las nuevas modalidades que se han desarrollado en los últimos años, así como la experiencia que se ha tomado del derecho comparado.
Todos estos contratos, si bien no son contratos nominados en nuestra legislación, no eran contratos nominados en la legislación vigente, sí tenían una amplia difusión en la práctica y un tratamiento doctrinario y jurisprudencial muy significativo. Así que a todas luces es muy celebrada esta regulación. La ubicación se da en el libro tercero, título 4, contratos en particular, donde se regulan en el capítulo 17 el contrato de agencia, el capítulo 18 el contrato de concesión y el capítulo 19 el contrato de franquicia. Al contrato de agencia se lo define de igual modo a como se lo hacía en el proyecto del Código del 98 y se agrega un aspecto que tiene que ver con la forma del contrato, estableciendo expresamente que se debe instrumentar por escrito. El artículo 1479 dice que hay contrato de agencia cuando una parte denominada agente se obliga a promover negocios por cuenta de otra denominada preponente o empresario de manera estable, continuada e independiente sin que medie relación laboral alguna mediante una retribución. El agente es un intermediario independiente, no asume el riesgo de las operaciones ni representa al preponente. El contrato debe instrumentarse por escrito. Se menciona a las partes, por un lado al agente, por el otro lado al preponente o empresario, y se hace hincapié en la calidad del agente como intermediario independiente, que naturalmente no asume el riesgo de las operaciones, ni representa al preponente, ni tampoco se lo tiene que relacionar más allá del derecho de exclusividad en el ramo del negocio. Tiene el agente el derecho a la exclusividad en el ramo del negocio, en la zona geográfica o respecto del grupo de personas expresamente determinados en el contrato. Ello sin perjuicio de su aptitud para desempeñarse como agente en otros ramos del negocio que no estén en competencia con los de sus preponentes. Y en caso de querer ser agente de otros u otros preponentes que operen en el mismo ramo de los negocios o en competencia, deberá requerir la pertinente autorización del empresario. Con respecto a los negocios que debe promover el agente, en los fundamentos se destaca como un aspecto positivo el hecho de que no se exija que dichos actos deban recaer sobre mercaderías, señalando que estas operaciones de comercio que la gente deba promover puedan estar dirigidas a la circulación de mercaderías o más genéricamente a la circulación de bienes muebles y aún de servicios. Luego se detallan las obligaciones del agente y del preponente, debiendo ambas partes actuar de buena fe en el ejercicio de sus actividades. Con respecto a la remuneración, se establece que salvo pacto expreso, esta va a consistir en una comisión variable según el volumen o el valor de los actos o los contratos promovidos y en su caso concluidos por el agente, señalando la base para su cálculo y las situaciones que le han dado derecho al agente a percibirla. Aquí se advierte también un pequeño cambio respecto del proyecto del 98, dado que en este se consideraba que el derecho a la comisión surgía al momento de la conclusión del contrato con el tercero, mientras que en este nuevo código, el artículo 1488, señala que dicho derecho surge en el momento de la conclusión del contrato y del pago del precio al empresario, agregándose que la comisión debe ser liquidada al agente dentro de los 20 días hábiles contados a partir del pago total o parcial del precio al empresario. Se permite, cuando ha sido expresamente pactada, la posibilidad de que el agente subordine la percepción de su remuneración en todo o en parte a la ejecución del contrato. También se establece que en principio, es decir, salvo pacto en contrario, el agente no tiene derecho al reembolso de gastos que le originen el ejercicio de su actividad. Esto es concordante con la propia definición del contrato que considera al agente como un intermediario independiente.
Y me parece interesante mencionar el tema del plazo, la extinción y el preaviso, que tal como se señalan los fundamentos, ha merecido un gran debate. En primer lugar, el artículo 1491 establece como regla que salvo pacto en contrario, el contrato de agencia se celebra por tiempo indeterminado y que si se hubiese celebrado con un plazo determinado y la relación continuara con posterioridad al vencimiento, el contrato se transformará en un contrato por tiempo determinado. En segundo lugar, el artículo 1492 se consigna bajo el título del preaviso que en los contratos de agencia por tiempo indeterminado cualquiera de las partes puede ponerle fin con un preaviso, el cual debe ser de un mes por cada año de vigencia del contrato. El nuevo código adopta la misma regla que el del proyecto del año 98, con una diferencia, ya que este establecía un plazo máximo de preaviso de 6 meses. Continúa adaptándose la regla de la proporcionalidad directa, es decir, a mayor tiempo de ejecución del contrato, mayor deberá ser el plazo del preaviso, aunque ahora no se establezca ningún tope máximo. Vamos a poder tener en este caso un preaviso de 1 año y medio, de acuerdo a lo que haya durado el contrato de agencia. Lo que sí nos lleva, a contrario sensu, a establecer como plazo de preaviso no va a poder nunca ser menor a el plazo establecido en la norma. Porque también se estuvo debatiendo qué pasaba si el plazo era menor, si convencionalmente las partes inicialmente establecían un plazo de 2 meses de preaviso independientemente de la duración del contrato de agencia. Y se entiende que es un plazo de orden público, o sea que no va a poderse pactar convencionalmente un plazo menor de preaviso para este tipo de contratos. Y esto es un detalle interesante. El artículo 1490 y se prevé la compensación por clientela. Cuando la gente ha incrementado significativamente mediante su labor el giro de las operaciones del empresario y su actividad anterior puede continuar produciéndole ventajas sustanciales de manera tal de consagrar un conjunto de normas que contemplen de manera equilibrada los intereses de ambos contratantes. Se prevé también que las partes puedan pactar cláusulas de no competencia del agente para después de la finalización del contrato, en el caso en el que se hayan previsto la exclusividad del agente en el ramo de los negocios del empresario, al igual que en el proyecto del 98, si se las considera válidas siempre y cuando no excedan de 1 año y se apliquen a un territorio o a un grupo de personas que resulten razonables, teniendo en cuenta las circunstancias particulares. Se establece la imposibilidad, salvo expreso consentimiento del empresario, de instituir subagentes por parte del agente y se excluye del ámbito de aplicación de esta normativa a los agentes de bolsa o mercados de valores, de futuros y opciones o derivados, a los productores o agentes de seguros, a los agentes financieros o cambiarios, a los agentes marítimos o aeronáuticos y a los demás grupos regidos por leyes especiales en cuanto a las operaciones que efectúen. Con respecto al contrato de concesión, también empieza el capítulo brindando una definición. El artículo 1502 establece que hay contrato de concesión cuando el concesionario que actúa en nombre y por cuenta propia frente a terceros se obliga mediante una retribución a disponer de su organización empresaria para comercializar mercaderías provistas por el concedente, prestar los servicios y proveer los repuestos y accesorios según haya sido convenido. Se hace mención a las partes, concedente y concesionario, y se establece la calidad del concesionario, que a diferencia del agente, actúa en nombre y por cuenta propia frente a terceros. También en la definición se deja
expresado que el concesionario comercializa mercaderías provistas por el concedente a través de su propia organización empresaria y que, además, tiene como obligación prestar los servicios y proveer los repuestos y accesorios conforme a las normas convenidas. Se prevé la exclusividad respecto del territorio y de las mercaderías para ambas partes como un elemento natural del contrato y se detallan las obligaciones de los contratantes. Con relación al plazo, se establece un plazo mínimo de duración de 4 años. Si se pactara un plazo menor o si el plazo de duración del contrato fuere por un tiempo indeterminado, se lo entenderá convenido por el plazo de 4 años. También se prevé la posibilidad de pactar un plazo menor, pero no inferior a 2 años, para el caso excepcional de que el concedente le provea al concesionario el uso de las instalaciones principales suficientes para su desempeño. Finalmente, se establece que la continuación de la relación después de vencido el plazo contractual o legal, sin especificar un nuevo plazo, lo transforma en un contrato por tiempo indeterminado, con lo cual, conforme a lo previsto en el primer párrafo del artículo 1506, entendemos que se lo prorrogará por 4 años. Se regula también el tema de la retribución del concesionario, que puede consistir en una comisión o en un margen sobre el precio de las unidades vendidas por él a terceros o adquiridas al concedente. También puede tratarse de cantidades fijas u otras formas convenidas con el concedente. Al igual que en el contrato de agencia, en la concesión, los gastos de explotación están a cargo del concesionario, como empresario independiente que coloca su organización comercial al servicio de la comercialización de los bienes del concedente. Sin embargo, en sintonía con las obligaciones particulares que le caben al concesionario, los gastos necesarios para atender los servicios de preentrega o garantía gratuita a la clientela deberán ser pagados por el concedente conforme se hubiera pactado. El tema de la rescisión de los contratos de concesión con plazo indeterminado, se establece la aplicación de las normas previstas para el contrato de agencia en cuanto al preaviso y a su omisión, estableciendo la obligación del concedente de readquirir los productos y repuestos nuevos que el concesionario hubiese comprado conforme a las obligaciones pactadas en el contrato y que tenga en existencia al fin del periodo de preaviso a los precios ordinarios de venta a los concesionarios al tiempo del pago. Con respecto al preaviso, aquí también se adopta la regla de la proporcionalidad directa. Consideramos que a mayor duración del contrato, mayor plazo de preaviso, teniendo en cuenta que la finalidad de este, tal como tiene señalada reiteradamente la jurisprudencia, es permitir su reconversión o liquidación ordenada. También se declaran aplicables al contrato de concesión las causales de resolución previstas para el contrato de agencia, es decir, muerte o incapacidad del concesionario, disolución de la persona jurídica que celebra el contrato, que no derive de fusión o escisión, quiebra firme de cualquiera de las partes, vencimiento del plazo, incumplimiento grave o reiterado de las obligaciones de una de las partes, de forma de poner razonablemente en duda la posibilidad o la intención del incumplidor de atender con exactitud las obligaciones sucesivas y la disminución significativa del volumen de los negocios del concesionario. También en el contrato de concesión, al igual que en el de la agencia, se establece la prohibición para el concesionario, salvo autorización en contrario, de designar subconcesionarios, agentes intermediarios de venta y la imposibilidad para ambas partes de ceder el contrato. Finalmente se establece que las normas del capítulo referente a este contrato son aplicables a los contratos por los que se concede la venta o comercialización de software o de procedimientos similares a los contratos de distribución en cuanto sean pertinentes. Una consulta, acá se va a poder vender el concesionario repuesto de otras marcas, lo hace por cuenta propia en este caso. Pero por fuera del contrato de concesión. Ah, bien, porque podría. Habría que ver los términos del contrato de concesión, porque si está... No, porque si va a estar... Si incluso el concedente le puede prestar el establecimiento principal, yo no creo que pueda vender productos de otra. Contrato de franquicia. A partir
del artículo 512 se regula lo referido al contrato de franquicia comercial. No entendemos por qué dice franquicia comercial, no sabemos si se debe a un error de tipeo, porque tampoco en los fundamentos del anteproyecto y después del proyecto surge por qué se habla de contrato de franquicia comercial. Se tomó como base también el anteproyecto del 98. El artículo 1512 dispone que hay franquicia comercial cuando una parte denominada franquiciante otorga a otra llamada franquiciado el derecho a utilizar un sistema aprobado destinado a comercializar determinados bienes o servicios bajo el nombre comercial, emblema o la marca del franquiciante, quien provee un conjunto de conocimientos técnicos y la prestación continua de asistencia técnica o comercial contra una prestación directa o indirecta del franquiciado. El franquiciante debe ser titular exclusivo del conjunto de los derechos intelectuales, marcas, patentes, nombres comerciales, derechos de autor y demás comprendidos en el sistema bajo franquicia o, en su caso, tener derecho a su utilización y transmisión al franquiciado en los términos del contrato. El franquiciante no puede tener participación accionaria de control directo o indirecto en el negocio del franquiciado. En el concepto que se brindan se establece que las partes del contrato franquiciante y franquiciado tienen el derecho, que este último, de utilizar un sistema aprobado destinado a la comercialización de determinados bienes o servicios bajo el nombre comercial, emblema o marca del franquiciante, y la obligación de proveer un conjunto de conocimientos técnicos para prestar esta asistencia que le debe brindar, se le debe brindar. Se establece la necesidad de que el franquiciante sea titular exclusivo del conjunto de los derechos intelectuales, de marcas. El artículo 1516 establece el plazo, 4 años, con la posibilidad de pactar un plazo inferior, pero no menor al de 2 años, si entendemos esto en relación con la regulación del plazo mínimo del contrato de agencia. Tiene dos cositas más ya para terminar. Se establece que el vencimiento del plazo, el contrato, puede prorrogarse tácitamente por 1 año, excepto expresa denuncia de una de las partes antes del vencimiento con 30 días de antelación, agregando que la segunda renovación se transforma en un contrato de tiempo indeterminado. Esto lo menciono porque es distinto a los contratos que venimos viendo. ¿Cómo? No, están hablando atrás. Hay alguien hablando. Bueno, muchísimas gracias por la atención. Disculpen lo monocorde de mi charla y que no lo hice tan interactivo, pero bueno, me quedé sin llegar a tocar un montón de temas. Así que muchísimas gracias por haberse quedado hasta esta hora escuchándome. Gracias.